Bienvenidos. Canal en Cristo Vivo. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar. Arrancamos. Transmitiendo para todo el mundo, Canal en Cristo Vivo. Con usted y la Biblia.
Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Con usted y la Biblia. En este tiempo espero que estén todos bien, espero que estén todos en sus casas, tranquilos, o en el trabajo, o en el recreo, donde tú te encuentres. Bueno, hemos estado en la serie de la iglesia. ¿Cómo comenzó la iglesia? Ya habíamos hablado la vez pasada quién fundó la iglesia. Sabemos que Pedro no lo fue. Luego estuvimos hablando en la segunda transmisión pasada cuándo comenzó la iglesia y cómo comenzó la iglesia, cómo sucedió todo aquello, ¿no? Hemos visto, hablado sobre ese tema de que la iglesia comenzó con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se manifestó en forma física, ya claro, en forma de lenguas, pero simbolismo. Se veía como unas lenguas rodeadas de fuego. No sé de qué manera se vería, pero lo podían ver. Y esa forma, manifestación física o visible del Espíritu Santo, esas lenguas entran en aquellos hombres, y en cada uno, 12 son, de los apóstoles, y empezaron a hablar en lengua. Y bueno, y ahí comienza la manifestación del Espíritu Santo. Y no solo fue en la iglesia, sino fuera de la iglesia también. Hay que entender que el Espíritu Santo, cuando obra no solo adentro de la iglesia, sino que es tan fuerte lo que sucede adentro que repercute en lo que sucede afuera. Y bueno, en este caso todo el pueblo se reunió ahí para ver qué estaba pasando aquello, ¿no? Que es lo que hemos estado viendo la vez pasada. Y estos hombres hablaban en lenguas, en diferentes idiomas, en cosas que el pueblo lo comprendía en cada uno de lo que era su propio idioma nativa, lo entendían y estaban maravillados de ese acontecimiento tan fuerte, tan impactante, en la que llegó al punto de que todos estaban, que no podían creer qué era lo que significaba aquello. Entonces, en ese tiempo, como hemos visto, ¿no? Quién fundó, cómo fue. Ahora necesitamos saber cómo fueron aquellos años en la iglesia, qué fue lo que aconteció en los primeros años, en los primeros meses, en el comienzo de la iglesia, para entender por qué eso es un ejemplo de la iglesia verdadera, la iglesia como debe ser, y la iglesia que Dios espera. Entonces, en aquel tiempo, cuando todo se calmó, que ya Pedro tomó el control de todo lo que estaba sucediendo, cuando estaban hablando en lengua, de pronto, como que bueno, ahora vamos a empezar. Entonces, todo comienza cuando Pedro da su primer discurso, y lo pueden ver ahí en Hechos capítulo 2, y ahí en los primeros versículos van a ver cómo Pedro da su primer discurso. ¿Y cuál es el discurso que da Pedro, el primero? Simplemente el discurso, la predicación, el evangelismo. ¿Qué es evangelismo? Que es lo que todo el mundo habla del evangelismo. El evangelismo simplemente significa las buenas nuevas, o las nuevas noticias, o el nuevo anuncio de parte de Dios. Obviamente positivo es el nuevo anuncio de algo bueno. A eso se refiere el evangelio. Y lamentablemente el evangelio es algo bueno y poderoso, pero lamentablemente las iglesias lo han manchado mal. Lo han manchado a tal punto que la palabra evangelio lo hemos escuchado por todos lados, pero como que no nos mueve. Pero en aquella época la palabra evangelio era un significado muy poderoso. Significaba el poder de Dios simplemente. Significaba el poder de Dios en la vida de una persona que creía. Y Pedro da su primer discurso. Y Pedro en el discurso habla de Jesucristo, diciéndole al pueblo de que Jesús era el Mesías, era el elegido de Dios. Era el que Dios escogió para manifestarse Él, a través de Él, al pueblo, y que Él era la propiciación de los pecados del mundo.
Para el pueblo judío sabían perfectamente qué significado tenía la palabra Mesías. En aquella época, en los tiempos de la ley, Israel ha sido una nación especial para Dios, pero también una nación especial para el mundo, y no solo por lo que acontece hoy día y por todo lo que está sucediendo con el pueblo de Israel, que no podemos negar que es el pueblo de Dios. Pero eso no significa de que solamente ellos pueden ser el pueblo de Dios y nadie más. El Evangelio precisamente nos permite ser parte del pueblo de Dios y no precisamente ser del país de Israel. Porque el país de Israel es algo físico, pero Dios siempre habló de algo espiritual. Cuando digo algo espiritual, a veces la palabra espiritual significa invisible, algo que no se ve, pero sí está. Pero obviamente, la palabra espiritual también tiene que ver con la intención de Dios en el futuro. Y tiene otro significado, ¿no? Pero en este caso, Dios está siempre hablando a futuro. Y en el futuro vamos a ser una nación espiritual. Una nación, un pueblo, una sola voz, un solo idioma, un solo pensamiento, un solo sentir, un solo patriotismo. Y simplemente va a ser Dios nuestro patriotismo. Y esa nación espiritual es la que Dios está formando. Aún hoy día la está formando. Y un día se va a manifestar eso. Otro tema aparte, ¿no? Pero ese es el tema. No estamos acostumbrados a escuchar algo físico, algo que va a suceder ahora o aquí nomás. No, siempre Dios está a futuro. Dios ve el futuro y Dios sabe el futuro, cómo va a ser. Y Dios lo está llevando a cabo. Ahora, Pedro hablaba del Mesías. El Mesías en aquella época significaba el elegido, el ungido, el que iba a ser aquel profeta que Dios prometió, aquel salvador del mundo que Dios prometió en el Antiguo Testamento, aquel hijo de Dios que iba a venir en el Antiguo Testamento estaba prometido, se manifestó en Jesucristo. Por eso que en la Biblia tú encuentras Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento es todo lo que Dios cuenta a través de esos hombres que escribieron lo que sucedió, lo que prometió. Porque, por ejemplo, vamos a dar una idea. Los 5 libros de la ley, estamos hablando de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, esos 5 libros los escribió Moisés. Pero sucedió cosas mucho antes que Moisés. Pero ¿cómo era que sabía Moisés? Bueno, Moisés era un profeta. Y como era un profeta de Dios, tenía el mensaje que Dios quería dejar escrito y ahí se anotaba. Recuerden que en la Biblia cuenta la historia que Dios iba a entregar las planchas escritas en piedra, los 10 mandamientos, que luego cuando Moisés baja y ve el pecado del pueblo de Israel, las rompe. Las rompe y luego se escribieron las planchas nuevamente, pero la escribió Moisés. Las planchas rotas fueron escritas por el dedo de Dios, pero no la tenemos. Porque por el pecado de Israel en ese momento, Moisés en su arrebato tira las planchas y las quiebra. Eran planchas de piedra. Pero la palabra de Dios contiene la intención, la voz y el corazón de Dios. Entonces, el Mesías era Jesús. El elegido, el Hijo de Dios era Jesús. Pero obviamente había gente que no creía. Había gente que se oponía. Pero Pedro decía elocuentemente, este era el Hijo de Dios, este era el escogido de Dios, este estaba haciendo milagros, resucitando muertos, sanando enfermos. Entonces, esa manifestación de Jesús era el sello de que Él era el Hijo de Dios. Porque nadie ni pudo ni podrá hacer lo que Él hizo. Nadie puede resucitar muertos. Solo Jesucristo puede resucitar muertos. Porque Él es Dios, Él da la vida. Él la quita y la da porque Él es el autor de la vida. Entonces, cuando Pedro da sus primeras palabras, sus primeros discursos,
Él tenía el Espíritu Santo en ese momento, el Espíritu Santo. Dios estaba hablando por la voz de Pedro, por la voz de Pedro, la voz física. Se escuchaba la voz de Pedro, pero el significado era el Espíritu Santo, lo que quería. Dios lo que quería que dijera. A veces no entendemos lo que es el Espíritu Santo, pero es así. El Espíritu Santo manifiesta su intención, y en este caso manifestaba la intención a través de la voz, de las cuerdas vocales físicas del apóstol Pedro. Y mira, vamos a ir a Hechos capítulo 2, versículo 36. Y van a ver cómo el Espíritu Santo manifiesta en la gente ahí. Ahora ya no solo en los apóstoles, ahora van a manifestar en aquellas primeras personas. Que ya hemos hablado en la transmisión anterior, pero vamos un poquito más profundo, ¿no? Aparece en pantalla, dice, en Hechos capítulo 2, 36, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón. A ver, pausa. ¿Quiénes se compungieron? ¿Quiénes se compungieron? ¿Quiénes se dolieron de corazón? Las personas que estaban escuchando, los que estaban viendo las maravillas de que hablaban en lengua, ahora estaban escuchando su primera prédica. Se dolieron. Entonces dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los tan lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Pausa. Entonces, ¿qué haremos? Dijeron. ¿Qué pasó ahí con esos hombres compungidos? Diciendo, ¿qué hicimos? ¿Qué vamos a hacer ahora? Eso era el Espíritu Santo que entró en ellos y les puso eso en el corazón, porque se dieron cuenta de que Cristo era Dios y que era Jesús. El Espíritu Santo estaba haciendo lo que quería, que convertir a aquellos hombres, cambiar a aquellos hombres. Lo que alguna vez esos hombres fueron: crucifícale, crucifícale, mátale, mátale, que muera, suéltale a Barrabás, suelta a Barrabás, suelta al homicida. Condenaron a un hombre inocente, justo, y pidieron la libertad de un homicida. ¿Saben lo que significa eso? Vamos, tanta injusticia hay hoy en día, tanto que deseamos la justicia terrenal, la justicia, la ley, ¿no? Tanto deseamos que metan presos a esos asesinos, que metan presos a esos violadores. Pero en este caso esta gente pidió la liberación de un asesino. Posiblemente era el asesino de alguien, de algún hermano, de algún tío, o de algún pariente, o de algún amigo, y pedía la liberación con tal de que Jesús no fuese liberado, sino que fuese condenado. Simplemente por el hecho de que Él manifestaba en sus enseñanzas, en sus acciones y en su poder, que era el Hijo de Dios. Condenaron a Dios para liberar a un homicida. Y no vamos a decir que Israel es un pueblo horrible, nunca. Eran hombres como tú y yo. ¿Cuántas veces en las circunstancias, en la vida, se te presenta algo que tú no quieres perder, ya sea dinero, ya sea un negocio, y mientes? Mientes para no perder. Pero ¿qué pasa cuando mientes? Perjudicas a alguien, a quien sea perjudicado, ya sea a quien quieres sacar provecho, o ya sea a otro que no quieres que tome tu lugar, o que no te tome tu puestito, o que tú quieras la exclusiva. Y mentimos. Ya es una costumbre, no nos damos cuenta, pero eso Dios lo ve. Entonces no hay mucha diferencia frente a Dios. La ley, el pecado es pecado, no hay diferencia entre un pecado y otro. Mentir es más suave que matar, pero muchas veces matamos también. Matamos cuando nos enojamos con alguien, cuando nos molestamos con alguien, o porque nos hirieron, o porque nos ofendieron, o porque nos dolió lo que hizo. Siempre que en un momento de ira, lo has matado 100 veces
en tu cabeza, en tu mente, lo has matado ya, remuerto está. Ese no tiene acomodo. Pero claro, como no lo hacemos con las manos, somos los inocentes. Pero Dios ve nuestro corazón, Dios ve nuestra intención. Y Dios condena la intención también. Porque es la esencia de lo que tú eres. ¿Por qué no matas? Porque tienes miedo a qué? A ir preso. Tienes miedo a las consecuencias. A ver, quita las consecuencias. Quita que no haya consecuencias. Quita que no haya leyes. Quita que la persona nadie va a reclamar por ella, lo que sea. O que no te ven. Porque en los pensamientos nadie te ve. Nos estamos dando cuenta, ¿no? Ahí es el Espíritu Santo que te está hablando. Bueno, entonces, el tema acá es de que liberaron a un homicida que era Barrabás y Jesús fue condenado y crucificado. Y eso era lo que Pedro estaba hablando. Estaban compungidos y ahora el Evangelio, decía Pedro, ¿cuál era el Evangelio? Arrepentíos, dejen lo que su forma de pensar, dejen lo que hicieron, cambien. Eso está mal, bueno, no lo hagan más, pídanle perdón a Dios. Porque el arrepentimiento es un cambio de actitud, un cambio de pensar, es un cambio de 180 grados. Tú vas en una dirección, cambias totalmente y vas a opuesto. Si voy caminando para la derecha, cambio y camino para la izquierda. Eso es arrepentimiento, el cambio de dirección con nuestras intenciones. Y cuando cambiamos, pedimos perdón a Dios, porque es el único que nos puede perdonar. Nadie nos puede perdonar, solo Dios. Porque en el perdón de Dios, el pago para que Él te pueda perdonar, es Jesús haber muerto en la cruz. Y cuando Jesús muere en la cruz, Él pagó por ti y por mí y por los de todo el mundo. No hay pecado que no sea cubierto. Por eso Dios te puede decir hoy, sí, te he perdonado. Pero antiguamente, Israel tenía que, para poder cubrir, perdonar, cubrir, no borrar, cubrir su pecado, tenían que hacer sacrificio de animales. Matar un corderito, derramar su sangre para cubrir su pecado. Eso era lo que Dios enseñó. Esa era la manera antiguamente. Pero con Cristo, el pecado no se cubre, desaparece. El pecado se borra por completo. Porque Él murió, Él pagó, pero Él resucitó al tercer día. Ese es el significado del Evangelio. Eso es el Evangelio. El Evangelio es que Dios te puede perdonar simplemente cuando tú te arrepientes, le pides a Jesús que te perdone y que te salve. Que te salve de tu pecado, te salve de la condenación eterna. Eso es el Evangelio, nada más. No era que tenías que ir a la iglesia, no era que tenías que bautizarte. El bautismo y el ir a la iglesia, el hacer cosas buenas, el portarse bien es algo muy bueno. Pero eso no depende de lo que es el Evangelio. El Evangelio es simplemente el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Murió, resucitó el tercer día para perdonarte a ti, a mí, a todos, de todos los pecados. Y que simplemente gracias a Él tenemos acceso al cielo. Punto, y aparte no se quita, no se agrega. Eso es el Evangelio. Por eso que ese Evangelio es poder, cambia a la persona, cambia totalmente. No es lo mismo, deja de pensar diferente, cambia, porque es algo que muestra amor total de Dios hacia cada uno de nosotros. Es un amor fuerte, un amor infalible. Ese es el Evangelio. Bueno, entonces, porque dice que para vosotros la promesa, para vuestros hijos, estoy leyendo el versículo 39 del capítulo 2 de Hechos, porque para vosotros la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuanto el Señor, nuestro Dios, llamare. Y con todas muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Se añadieron aquel día como 3.000 personas. 3.000 hombres. Hay que contar después las mujeres, los niños. Ya hablamos la vez pasada. Creemos que posiblemente, suponemos que se añadieron en un total de 7.000 personas.
y perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso era lo que estaba sucediendo en aquella época. La vida de los primeros cristianos, ¿cómo era? Y sobrevino, mira lo que las consecuencias de este cambio, de esta acción del Espíritu Santo en aquella época. La acción de aquellos apóstoles, de la primera iglesia en aquella época. La vida de los primeros cristianos dice, y sobrevino temor, en el versículo 43, 8:2, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan de las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En aquella época la vida de los primeros cristianos era que tenían todos en común. Vendían sus propiedades para poder todos comer. Tenían todo en común, todos estaban con sencillez de corazón. Aquellos cristianos se reunían juntos, estaban unidos, unánimes en la oración, unánimes en la predicación, unánimes en el partimiento de pan, unánimes en la vida, unánimes entre ellos. Eran un solo pueblo. ¿Cuántas personas? 10.000, 20.000, 30.000 personas, toda una ciudad, creyendo en el mismo Salvador, la misma fe, la misma forma de vida, se animaban unos a otros, se ayudaban unos a otros, no dejaban que pasara necesidad, no había problemas entre ellos, entre comillas, porque eran unánimes, dice ahí. Esos eran los primeros años mozos de la iglesia. Y se reunían en las casas, que después lo vamos a ver. Y digo, en aquella época no había templo. En aquella época no había un lugar físico que dijera iglesia de tal. No había. La iglesia no tenía nombre. La iglesia primitiva no tenía ningún tipo de nombre. Solamente iglesia, asamblea, grupo. Pero en Hechos aparece en un versículo ahí, que lo voy a poner en pantalla, ahí aparece. No me acuerdo dónde, pero la producción sabe. Dice que por primera vez aquellos creyentes se les llamó cristianos. Ellos no se pusieron el nombre. Le pusieron el nombre a la gente. Ah, mira, ahí están los cristianos. Ahí está la iglesia cristiana. Nombre tan simple. Pero ellos no se pusieron el nombre. Porque ellos no tenían nombre, ni tuvieron nombre. La iglesia verdadera no tiene nombre. No tiene nombre porque solamente representan y nada más y nada menos que al Señor Jesucristo. Nada más que al Hijo de Dios. Un seguidor de Cristo verdadero no se autodenomina con orgullo ni nada. Simplemente dice, yo soy seguidor de Jesús. Yo soy hijo de Dios. Yo soy creyente. A veces las denominaciones nos ayudan a que la gente entienda un poquito qué postura tenemos, cuál es nuestra verdad, nuestra fe, nuestra verdadera fe. ¿Qué es lo que creemos? A veces para no estar explicando todo, creemos esto y esto y esto, no hacemos esto porque esto y esto, no está bien esto y esto. Entonces decimos, bueno, yo soy de tal iglesia, yo soy tal iglesia. Simplemente por algo doctrinal. Pero los primeros cristianos no tenían nombre. Ni se gloriaban, ni les importaba. Ellos lo único que les importaba era, tenían una sencillez de corazón. Eso es lo que les importaba, no solamente agradar a Dios, servir a Dios, vivir para Dios,
alegres, gozosos por lo que Dios había hecho con ellos. Y en aquella época era notorio. Los apóstoles hacían lo mismo que Jesús, sanaban, resucitaban muertos, hacían milagros. Porque, ¿cuál era el propósito de Dios manifestando milagros en aquellos apóstoles? Autoridad. Jesús tenía autoridad por sus milagros. Jesús era Dios. ¿Por qué? Por sus obras. ¿Cuántas veces dijo Jesús? Si no me creen a mí, por lo menos crean en lo que yo hago. Se van a dar cuenta que en lo que yo hago es lo que soy. ¿Qué era? El Hijo de Dios, era el Mesías. Las obras que Jesús hacía demostraban que Él era el Hijo de Dios. Los apóstoles, las obras que hacían, demostraban que ellos tenían el Espíritu Santo. Demostraban que eran hijos de Dios, que eran los elegidos, era la iglesia que empezaba. Solamente eso. Con esto no estoy diciendo de que tienes que hablar en lenguas, que tienes que hacer milagros, que tienes que sanar. No estoy diciendo eso. Solo estoy diciendo que esa era la autoridad que le correspondía a aquellos cristianos para fundar, para empezar, para comenzar la iglesia universal. La iglesia que hasta el día de hoy existe. Estamos hablando de 2000 años atrás, 2000 y 2050, 2030, 2040 años atrás, por ahí. Esa era la autoridad final. Ese era el propósito? Ahora digo, había una sencillez de corazón entre todos ellos. Por eso era que estaban muy unidos. Y por eso, en el próximo mensaje, vamos a hablar la unidad de los hermanos, o no las hay. Porque en algún momento ha habido problemas entre creyentes. Inclusive en la iglesia primitiva. Pero hasta ahí donde estamos leyendo, no había problema. ¿Cuál es la razón por la que empezó poco a poco a haber hermanos que tal vez no eran tan unidos? Aquellos hermanos que tal vez eran hermanos que por ahí medios contenciosos, medios problemáticos, así yo quiero explicarles mejor, medios desopuestos, no están de acuerdo, no le parece, entonces como que hay fricción, hay discusión, hay como una separación. Entonces pregunto, ¿hay unidad en los hermanos o no las hay? ¿Cuál es lo correcto? ¿Qué está pasando? Entonces preguntas que nos hacemos, ¿por qué tantas iglesias? La vamos a ver en la próxima transmisión. Pero hoy aprendimos que la iglesia primitiva era guiada por el Espíritu Santo y que los primeros cristianos tenían sencillez de corazón y que por esa sencillez eran unánimes y que eran amorosos, que era una iglesia poderosa, poderosísima, porque el Espíritu Santo estaba ahí. Dios estaba manifestándose en aquellos primeros creyentes. Y qué hermoso ser usado por Dios. Qué hermoso ser un instrumento en las manos de Dios. Y yo te animo que tengas ese anhelo de ser un instrumento en las manos de Dios. Estés donde estés, no hay precepto, no hay concepto. Tú estés donde estés, puedes ser un gran instrumento en las manos de Dios. Pero primero, las cosas en su lugar. Primero, ¿has entendido el Evangelio? ¿Qué pasa si mueres hoy? ¿Vas con el Señor o no vas con el Señor? Porque los que sabemos que hemos sido salvos, que hemos sido perdonados y que sabemos y creemos que la muerte de Jesús nos ha perdonado y tenemos acceso con Dios, morimos hoy, vamos a la presencia de Dios, seguro. Pero si no estás seguro, te animo que lo averigües. Te animo que puedes preguntarme, puedes escribirme. Para más tranquilidad, escríbeme. Ya por Messenger, por donde quieras. Pero lo más importante es entender el Evangelio. Y después que entiendas el Evangelio en tu vida y que el Evangelio se manifieste en tu vida,
ahí puedes ser instrumento en las manos de Dios. Porque Dios usa todo aquel que tiene sencillez de corazón. Dios te bendiga. Que tengan muy buenas tardes. Que tengan muy lindo fin de semana. Y esto es Con Usted y la Biblia. Hasta el próximo viernes, 4 de la tarde, aquí por Canal en Cristo Vivo. Con Usted y la Biblia. Transmitiendo para todo el mundo, Canal en Cristo Vivo. Fue una transmisión de Canal en Cristo Vivo. Muchas gracias por acompañarnos, que tenga muy buen fin de semana, hasta la próxima.